¿Qué ven de Dios en ti tus hijos? ¿Gracia o severidad? ¿Entusiasmo o apatía por las cosas del Señor? ¿Gratitud o insatisfacción? ¿Piedad o mundanalidad? ¿Ven tus hijos que amas al Señor por sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Las actitudes que manifiestes desplegarán o no desplegarán la gloria de Dios delante de ellos. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, soy Maggie de Michelén y es un gozo estar de nuevo en medio de ustedes trayendo palabras de gracia y sabiduría. Hoy estaremos compartiendo con ustedes algunas cosas de cómo modelar la teología, es decir, cómo traspasar el conocimiento que tenemos de Dios y su palabra a nuestros hijos. Recuerda que como madre siempre estás enseñando y moldeando el carácter de tus hijos y ellos a su vez están aprendiendo de ti eso que dices creer. Por eso es muy importante tener en cuenta que en nuestra crianza deben prevalecer los principios bíblicos antes que nuestros sentimientos, aunque estos tampoco podemos ignorarlos. Como somos madres imperfectas, muchas veces surgirán sentimientos de ira, enojo, incomodidad, egoísmo, hastío, etc. Y esto es natural, pero de forma intencional, antes de actuar ante cualquier eventualidad, hagamos un alto y pidamos sabiduría para poder ser consecuentes con el conocimiento que tenemos de las Escrituras y poder exhibir algo del carácter de Jesucristo, quien es el Dios encarnado. Deseo compartirles 2 definiciones de teología dadas por 2 siervos del Señor, las cuales son muy sencillas pero profundas. Primero, teología es la ciencia de vivir piadosamente por siempre. Y segundo, la teología es la ciencia de vivir para Dios. Como todas sabemos, la palabra teología está compuesta por 2 palabras. Teo, que significa Dios, y logía, derivada de la palabra logos, que significa estudio, razonamiento o discurso. Etimológicamente podemos definirla como el estudio de Dios. Como cristianas, nuestro deber es estudiar su palabra para conocer quién es Dios y cómo es ese Dios, el cual se nos ha revelado como un único Dios que existe en 3 personas. También lo que Él ha hecho a nuestro favor, cómo desea que vivamos, qué requiere de nosotras, para qué y por qué estamos en este mundo y hacia dónde nos dirigimos. Conocer a Dios nos conduce a darle forma a una cosmovisión sólida y firme con la cual dirigiremos toda nuestra vida y todo nuestro quehacer, incluyendo, por supuesto, la crianza de nuestros hijos. Todo empieza y termina en Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El Salmo 111:10 nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Y Proverbios 9:10 reitera parte de esa idea. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo, la inteligencia. Esto es, en pocas palabras, vivir a la luz de lo que nos enseña el Catecismo Menor de Westminster, que nos dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y es nuestro deber como padres y en lo que nos ocupa como madres, traspasar estas verdades desde pequeños a nuestros hijos. En Deuteronomio 6, 1 al 8, nos encontramos con un pasaje importantísimo que nos resume todo lo que Dios reveló a Moisés y que el pueblo de Israel debía de tener muy presente antes de entrar a la tierra prometida.
Y como la historia de Israel fue dejada plasmada en la palabra, como ejemplo y enseñanza para los que a lo largo de los siglos vendrían a ser creyentes, debería también ser importante para nosotras. Leamos el texto. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor tu Dios me ha mandado que les enseñe, para que cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué vemos en este pasaje? Teología pura y responsabilidad paterna. Así como los hijos de Israel conocerían a Dios por medio de las enseñanzas de sus padres y por la acción de ellos de poner los mandamientos por obra, del mismo modo nosotras enseñamos quién es Dios por medio de nuestras palabras y acciones. Israel falló grandemente cuando su teología, en vez de ser una práctica de corazón sincero, se convirtió en activismo sin sentido, legalismo, formalismo, dogmatismo y externalismo. Nosotras debemos estar alertas ante estas cosas, pues así de fácil como ellos se desviaron, nosotras también podemos hacerlo. ¿Qué ven de Dios en ti tus hijos? ¿Gracia o severidad? ¿Entusiasmo o apatía por las cosas del Señor? ¿Gratitud o insatisfacción? ¿Piedad o mundanalidad? ¿Ven tus hijos que amas al Señor por sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Las actitudes que manifiestes desplegarán o no desplegarán la gloria de Dios delante de ellos. Y como el fin principal de tu vida es glorificar a Dios, valdría la pena preguntarte qué tipo de teología le estoy modelando a mis hijos. Amada, cuando la gracia te visitó y aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en ese mismo instante te convertiste en su sierva. Fuiste comprada a precio de sangre y ya no te perteneces. Ahora debe morar y crecer cada día más en ti y en mí esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró ni se aferró a tan gloriosa realidad, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Si tus hijos te ven como una sierva, gozosa, dispuesta, accesible, tierna y firme a la vez, que vive a la luz de lo eterno, estás llevando a la práctica una de las verdades teológicas más impactantes del cristianismo, puesto que hoy en día, en vez de vernos como siervos, vivimos en una cultura que reclama sus derechos y más que servir, quiere que se les sirva todos sus antojos y caprichos. Ahora bien, cultivar una mentalidad y actitud de sierva, además de vivir a la altura de la teología que conocemos, es algo que debemos practicar todos los días. Romanos 12, 1 al 2, nos insta a presentarnos como un sacrificio vivo y santo, lo cual es nuestro culto racional.
y también a no amoldarnos al mundo, sino a renovar la mente. Es interesante ver que Pablo, en Romanos, desde el capítulo 1 al 11, describe y desarrolla todos los detalles teológicos implícitos en nuestra salvación, como lo son la elección, justificación, propiciación, redención, santificación y glorificación. Dicho sea de paso, estos conceptos deben ser enseñados y explicados, puesto que son el cimiento firme de nuestro cristianismo, pero además son las razones por las cuales vivimos y por las cuales adoramos al Dios en quien decimos creer. Luego, a partir del capítulo 12 al 14, aparecen todas las acciones o frutos que muestran en la práctica el conocimiento del Dios que nos regaló de gracia una salvación tan grande. Vivimos en la esfera de lo eterno, pero hasta que no lleguemos a la eternidad hay muchas cosas que hacer en la tierra por medio de las cuales damos a conocer que realmente somos cristianas y que nuestro mayor anhelo es que su gloria sea manifestada y llene toda la tierra. He aquí alguna de esas prácticas. No tener un alto concepto de sí, usar los dones para el bien de los demás, tener amor fraternal, no ser perezosos, practicar la paciencia en las pruebas, mostrar gozo de la esperanza que decimos tener, dedicarnos a la oración, ayudar a los más necesitados, practicar la hospitalidad, bendecir a los que nos maltratan, gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. No ser altivos ni sabios en nuestra propia opinión, no devolver mal por mal, procurar la paz y dejar la venganza en manos de Dios, someterse a las autoridades y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amadas madres, esto es llevar el conocimiento que tenemos de Dios en nuestras mentes a la práctica, es decir, del corazón a la acción. ¿Recuerdan las dos definiciones que di al principio de teología? Ambas incluían la palabra vivir. Si nuestros hijos ven estas cosas hechas realidad en nuestras vidas, no perfectamente, pero sí genuinamente, sabrán que no somos oidoras olvidadizas que nos engañamos a nosotras mismas, sino que nos encaminamos cada día más a ser hacedoras de su palabra y a asemejarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, si has sido confrontada al no ver en ti alguna de estas virtudes, prácticas o frutos, o cualquier otra cosa que la palabra nos demande, y le has faltado a tus propios hijos, pide perdón, primero a Dios y luego a ellos. Que las madres no son perfectas, sino que están en un proceso de santificación. Pedir perdón es otra valiosa enseñanza, pues cuando ellos fallen o pequen y merezcan disciplina, sabrán que, al confesar sus faltas, tú le concederás el perdón, así como Dios te lo otorgó a ti. Eso es, teológicamente hablando, modelar la justicia, la gracia y la misericordia. En el intento de ser buenas teólogas prácticas, fracasaremos muchas veces, pero Dios ha prometido que no dejará para siempre caído al justo. Él conoce nuestra insuficiencia, pero en Cristo el suficiente encontramos todo lo que necesitamos para ser coherentes entre lo que conocemos de Dios y lo que modelamos de Dios. En nosotras también mora el Espíritu Santo, el cual nos enseña, nos anima, nos aconseja, nos da convicción de pecado, pero también nos restaura y nos guía a la verdad. Así que ánimo, pidamos perdón en lo que hemos fallado. Tomemos resoluciones en el corazón de hacer su voluntad. Levantémonos y continuemos criando hijos teológicamente firmes y sanos, ya que ellos formarán la iglesia del mañana.
que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.